No me avisó que estaba grabando. Bueno, buenos días. La idea del seminario de hoy es presentar un poco las capacidades un poco que tiene el grupo de docentes del Instituto de Computación que está participando en el contexto del semillero. Entonces, bueno, brevemente, comentamos un poco que el Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería un poco está a cargo de todo lo que tiene que ver con la formación académica, tanto de grado como posgrado, como relacionamiento con el medio, extensión, y todo lo que es el área de informática. ¿Sí? Dentro del Instituto de Computación hay varios grupos, más de 15, y que abordan como distintas temáticas, ¿no? De sistemas de información, didáctica de informática, computación gráfica, ingeniería de software, ingeniería informática, bastante. Acá dentro de lo que es el semillero estamos participando en 3 grupos, ¿sí? Que en particular nos enfocamos en temas de sistema de información, investigación de operaciones e integración de sistemas. ¿Sí? O sea, somos como un subconjunto, digamos, de todo lo que hay en el Instituto de Computación. En particular, los grupos que están asociados a sistemas, es el grupo de concepción de sistemas de información, que bueno, para tratar temas de calidad de datos, inteligencia de negocio, integración de datos. Y un poco la integrante Flavia Serra, que está ahora por Zoom. Después, el grupo laboratorio de integración de sistemas, que bueno, era Raúl Rulla, yo, Bruno y Raquel. Y bueno, nos enfocamos en temas de integración de sistemas, tecnologías espaciales, plataformas tecnológicas en general. Y después está el grupo de investigación operativa, con la representante es Libertad Mancini, que además es la coordinadora del grupo. Y bueno, un poco lo que abordan, ella va a comentar un poco más, pero bueno, análisis modelado de datos complejos, asignación de recursos, ¿sí? Entonces, bueno, un poco la idea ahora es, nos vamos a enfocar en algunas de las temáticas que abordamos en estos grupos que entendemos que aportan más a lo que es el semillero, un poco también para que sean disparadores y que ustedes también nos cuenten a ver cómo ven la aplicación de esas cosas en el contexto de lo que es el semillero. ¿Sí? Entonces, un poco los temas que vamos a abordar es integración de sistemas, sistemas de información geográfica, calidad de datos y movilidad de datos. La idea es que presentemos cada uno de estos temas estamos presentes, y voy a arrancar yo con la parte de integración de sistemas. Bien. Cuando hablamos de integración de sistemas, un poco lo que nos referimos es a la tarea de hacer hablar sistemas que a priori fueron desarrollados de forma independiente, ¿sí? Seguramente tecnologías diferentes, y bueno, queremos hacer hablar para poder dar respuesta a las necesidades de negocio que tengan las organizaciones, ¿sí? En general, las organizaciones lo que pasa es que no se tiene un sistema solo, ¿no? Un sistema que maneja los clientes, la agenda, la contabilidad, y en algún momento querés llevar adelante algún proceso que se involucre, ¿no? Entonces los tenés que hacer hablar de alguna forma, ¿sí? Y bueno, ahí un poco se presentan distintos desafíos, en particular los sistemas en general están en distintos servidores, y las redes en general no son confiables, se caen, son lentas, también, como les decía, las aplicaciones son diferentes, están desarrolladas en lenguajes diferentes, y además, por ejemplo, a nivel de datos, pueden modelar o estructurar los datos de forma diferente. De repente, en una aplicación paciente se estructura de una forma, y en una aplicación de otra forma, entonces cuando empiezas a hacer hablar, no sabes si te estás refiriendo al mismo paciente o no, entonces ahí también hay desafíos. También las aplicaciones cambian, ¿sí? Porque un poco los requerimientos de los usuarios son variables, entonces a veces tenés una solución de integración que te funcionaba, pero cuando una cambió y ya se rompió todo. Y bueno, y además que las aplicaciones están gobernadas muchas veces por grupos humanos, y a veces proveedores y a veces independientes, que eso también le agrega un nivel de complejidad, ¿sí? Entonces, un poco lo que nos enfocamos dentro del grupo es, bueno, ver un poco mecanismos, técnicas, para, bueno, facilitar lo que es la integración de sistemas, ¿sí? Ok.
¿Que se escucha? Picadito. Ok. Bien, y un ejemplo, entonces, esto ya lo había mostrado la vez pasada, de lo que implicaría un poco lo que es la integración de sistemas. Ahí. Bueno, acá por ejemplo tenemos en el centro lo que es una aplicación web que se tiene que comunicar, por ejemplo, con el Simulix, con el Monolix, con una base de datos, y ahí probablemente tenga que utilizar distintas formas de comunicarse cada uno de los sistemas, ¿sí? Entonces, un poco como les decía, nuestra área de trabajo apunta a dar como mecanismos que faciliten de alguna forma esa integración. Bueno, ¿y con qué mecanismos en general contamos? Bueno, en general nosotros nos basamos mucho en lo que son las tecnologías de middleware o plataformas de integración, porque en general las aplicaciones, como se muestran en esa imagen, se podrían llegar a conectar punto a punto, una a una, ¿no? Pero ahí cada aplicación debería resolver cómo se comunica con cada una de las que se quiere comunicar, y capaz que cada una, no sé, maneja un protocolo distinto, un formato de datos distinto, entonces cada una tiene que repetir el mismo trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, un poco nosotros con lo que son las plataformas de integración, o las tecnologías de middleware, un poco tratamos de centralizar, digamos, esa complejidad de forma tal que las aplicaciones tengan que hacer lo menos posible en cuanto a temas de integración, ¿sí? Entonces, bueno, es un área, que hablaba de plataformas tecnológicas, un área en la que trabajamos, ¿sí? La otra cosa que nos brinda soporte o que nos facilita de alguna forma lo que es la integración de sistemas es los estándares, ¿no? Estándares, por ejemplo, de XML, que es para representar datos, bueno, todas las tecnologías, estándares de servicios web, que están más asociados a cómo nos comunicamos, ¿sí? Es un poco lo que nos permiten los servicios web, es hacer hablar aplicaciones que están desarrolladas en lenguajes distintos, ¿sí? Entonces, como los servicios web están basados en XML es texto, básicamente, entonces, bueno, un poco nos permite eso. Y bueno, después hay algunos estándares también para los servicios web geográficos, pero Raquel va a comentar un poquito más de eso. Trayéndolo a lo que es el área de la salud, un poco para también asociarlo más al proyecto, dentro de lo que es el área de salud también se han definido varios estándares, un poco para facilitar también lo que es la integración en el ámbito más clínico, ¿sí? Y ahí puse algunos ejemplos, por ejemplo está el HL7CDA, Clinical Document Architecture, que un poco el foco fue estandarizar los documentos clínicos apuntando al intercambio de estos documentos entre sistemas informáticos, ¿sí? Después hay otro, XDS, que un poco lo que define es como el protocolo a seguir por distintas aplicaciones para intercambiar esos documentos clínicos. Después está el PICS, por ejemplo, que es un poco lo que te facilita en lo que es la definición de un índice maestro de pacientes y la correspondencia, digamos, de los identificadores que tienen los pacientes en ese índice con los identificadores que puedan tener en distintos prestadores de salud, ¿sí? Eso está todo estandarizado. Y después, bueno, tenemos terminologías que supongo que deben conocer, como SNOMED, o bueno, la clasificación internacional de enfermedades, ¿sí? Entonces, estos estándares un poco lo que facilitan es uniformizan, digamos, un poco cómo nos referimos a las cosas, cómo nos comunicamos entre sistemas. Y bueno, y de hecho, otro ejemplo de integración de sistemas que quería dar, está, digamos, operativo en Uruguay, que es la plataforma Salud UI, que bueno, un poco usa todos esos estándares para hacer hablar los sistemas de información clínica de los distintos prestadores de salud, ¿sí? Y acá un poco se usa el esquema que hablábamos hoy, ¿no? Casi que no está en el centro, pero bueno, un poco la idea es que los sistemas de los prestadores no se comuniquen punto a punto, sino que se comuniquen a través de la plataforma Salud UI. En particular tiene, ahí no se ve, pero tiene, no sé por qué el mouse no me... Dame un segundo, capaz que porque... Sí, no sé, no me parece un mouse, pero bueno. El INUS, que dice ahí, es el Índice Nacional de Usuarios de Salud, que está basado en el TICS que mencionábamos hoy. Entonces ahí un poco se tenían registrados todos los usuarios de servicios de salud.
Hay un registro nacional de documentos clínicos, ¿sí? Que ahí no están los documentos clínicos en sí guardados, sino es como un registro, están los metadatos. Ahí fue una decisión también de diseño, cuando se hizo la plataforma, decir, bueno, centralmente no guardo los documentos clínicos van a quedar en los distintos prestadores. Lo que tengo ahí es como un registro, como un índice, y después, bueno, cuando un prestador quiere acceder a un documento clínico que está en otro prestador, bueno, también se hace a través de ese MIE, por esa plataforma, usando los protocolos como XDS o algunos de los que vimos. ¿Sí? Bueno, también los documentos clínicos, la idea es que se almacenen, ¿no? Utilizando CDA, el Clinical Document Architecture, eso también hay distintos niveles de madurez en cuanto a eso, ¿no? Creo que habían arrancado por el nivel 1, que era el más básico. Si mal no recuerdo, te requería solo que estructuraras el cabezal del documento clínico, y bueno, a medida que se va avanzando en los niveles de CDA, cada vez tenés más estructurada la información. ¿Sí? Bueno, creo que un poco como ejemplo, digo, nosotros estamos trabajando, o sea, trabajamos con Salud y un poco para documentar esta arquitectura, y ahora tenemos, por ejemplo, una tesis de maestría que está viendo temas de privacidad de datos en esta plataforma, ¿sí? Y también estamos viendo temas de calidad de datos en esta plataforma, que bueno, ahora Bruno va a comentar un poco más. Bueno, entonces le doy paso ahora a Raquel, que va a hablar de sistema de información geográfica. Bueno, buenos días. Avísenme si se escucha bien. La idea de los sistemas de información geográfica es que son sistemas especializados en información geográfica, entonces bueno, empezamos por caracterizarla. La idea es que son datos que pueden ser de cualquier cosa, de cualquier temática, pero que tienen un componente espacial, un componente de ubicación, de alguna manera georreferenciado, geolocalizado, se utilizan los dos términos en relación a la Tierra, y ahí es donde entran, por ejemplo, los sistemas de coordenadas para esa geolocalización. Típicamente hay muchísimos sistemas de coordenadas y eso depende de cómo, de qué tipo de datos estemos trabajando y a qué escala vamos a trabajar. Si yo quiero trabajar a nivel de Uruguay, por ejemplo, no me sirve mucho utilizar latitud y longitud, que es lo que vemos en cualquier GPS, porque son grados. Si yo quiero hacer distancias, quiero hacer medidas de algún tipo, eso es complicado. Entonces ahí aparecen otro tipo de sistemas de referencia que son los proyectados, donde ahí tenemos numeritos positivos, por ejemplo, que los grados son positivos o negativos, norte, sur y eso. Entonces ahí podemos hacer medidas de distancia, de área, y tenemos cierto grado de confiabilidad en lo que eso tiene, en los resultados que obtenemos. Por eso tenemos un dibujito de cómo sería una proyección. El tema es que ahí hay toda un área de trabajo, que es la geodesia, que define un montón de fórmulas matemáticas para definir estos sistemas de referencias y cómo se hacen las proyecciones para poder llevar la Tierra, con su forma más o menos geoide, a Lanús. ¿Sí? Cuando pensamos en modelado de este tipo de información, tenemos varios modelos, les presento acá los más tradicionales. El raster, la idea es que agarra el territorio y lo convierte en una matriz, como en celdas, donde en realidad lo que se referencia es un extremo, y a partir de eso sabemos que las celdas van a tener determinado largo. Puedo tener celdas de 10 centímetros de largo, entonces ahí puedo tener, por ejemplo, una foto aérea, o puedo tener celdas donde el largo son 5 kilómetros. Entonces ahí no tengo mucha precisión. Pero, por ejemplo, esto se utiliza en fotos satelitales, donde podemos tener sensores infrarrojos que nos dan el nivel de humedad del suelo. ¿Sí? La humedad de la vegetación, la irradiación. Por ejemplo, en la Facultad del Instituto de Física he hecho un mapa de energía solar basado en eso, de fotos satelitales. Entonces, este tipo de datos se utiliza mucho en estudios a gran escala y medioambientales son los que los utilizan más. Después tenemos el modelo vectorial, donde nos basamos en geometría que sí que aparece en el medio, entonces la realidad yo la represento con cosas concretas, que pueden ser puntos, líneas, polígonos, y además tengo datos adicionales. En el otro, cuando hablamos, por ejemplo, de radiación o lo que sea, yo para cada celda tengo un valor general de la temática que esté trabajando. En este caso, asociada a una geometría, que puede ser un punto, una línea, un área, un polígono, tengo los datos que yo quiera. Si estamos pensando en mis líneas representan las calles, puedo tener el nombre, el tipo de calle que es, si es una calle preferencial, si es flechada, lo que uno quiere.
Si pensamos en un mapa de departamentos del país, tengo el nombre, el área, la superficie, puedo tener la población, lo que uno quiera. Ahí, por ejemplo, estamos tomando un terreno y ahí tengo humedales, tengo bosques, tengo terrenos, tengo agua, y lo tengo bien delimitado. Entonces, con las geometrías yo puedo hacer otro tipo de operaciones. En el caso de las matrices de los raster, puedo ver áreas, puedo hacer valores, puedo ver cómo se distribuyen los valores, pero depende de la precisión que tengan mis celdas. En este caso yo puedo saber si un punto está dentro de un polígono, si se corta, si una línea atraviesa polígonos. Entonces tenemos operaciones ahí geométricas, que es lo que hacemos en la parte de análisis espacial. ¿Sí? No, me voy a centrar más en el modelo vectorial porque creo que es el más rico para nosotros. Entonces, lo que les decía, con la geometría yo puedo hacer operaciones geométricas como ver la intersección, ver si uno está dentro de otro, si se cortan, puedo hacer uniones, tengo diferentes áreas, puedo hacer diferencias, saber, bueno, qué parte de la ciudad es urbana, qué parte es rural, cosas de ese estilo, o no urbana en el caso de Montevideo. Y después tengo cosas más avanzadas, como por ejemplo, lo que se llama un área de influencia, es yo puedo tener los puntos de centros de salud, y decir, bueno, yo sé que la gente para ir al médico no camina o no va a uno que le quede más de 1 kilómetro. Entonces, si yo agarro los centros de salud y hago un área de influencia de 1 kilómetro alrededor de ellos, puedo ver a qué áreas no estoy logrando cubrir, por ejemplo. ¿Sí? Y después, otra cosa que se hace con datos discretos es poder hacer interpolaciones. Es lo que hace, por ejemplo, meteorología. Tiene sensores de temperatura en algunos lugares del país, 1 o 2 por departamento, pero nos pueden dar la temperatura aproximada en cualquier lugar, aplicando fórmulas matemáticas del estilo de las interpolaciones. Entonces, de acuerdo a la naturaleza de la variable que tengamos, si nosotros sabemos que es algo continuo, por ejemplo, la lluvia no se puede hacer eso, pero con la temperatura sí. Entonces, de acuerdo a la variable con la que se esté trabajando, se puede tomar eso. Y después hay geometrías más avanzadas, que sería, por ejemplo, el caso de redes, que lo trabajan muchísimo en la investigación operativa, el tema de hacer ruteos. Es bueno, lo que hace el GPS, si yo quiero ir de un lugar a otro, busca solamente la caminería, no me va a mandar ir por el campo ni atravesando terrenos. Aquello es una captura de una aplicación en particular que tiene muchísimos tipos de análisis, o sea, esos son categorizaciones. La cantidad de análisis que podemos hacer son muchísimos más. Entonces, a partir de acá, entramos en que los sistemas de información geográfica, justamente como software especializado para trabajar con este tipo de datos, nos permite generar datos en base a datos que ya traigamos, procesarlos, analizarlos y además generar salidas gráficas de mapas. Los modelos que yo les hablaba al comienzo son los datos que yo tengo para trabajar, donde ahí yo puedo tener, decía, las calles, tengo simplemente las líneas y los datos adicionales, pero no tengo indicación de cómo se pintan esas líneas, de cómo se van a mostrar. Yo elijo cuando trabajo en un GIS, si las pinto todas del mismo color, si las pinto todas del mismo grosor. No sé si han visto en Google Maps que cuando uno se aleja o se acerca, cambian cómo se ven las calles. Porque ahí está toda la parte de simbología y de generación gráfica de mapas, que también es toda otra área de trabajo de cartografía, que nosotros trabajamos en facultad con los agrimensores también. En 2012, 2013 estuvimos con los agrimensores dando cursos de los kits de escritorio, que son estos algunos productos, para gente del Ministerio de Salud Pública y de ACE, justamente porque ellos querían hacer planificación y poder hacer análisis territorial. Los SIG clásicos en realidad son aplicaciones que usa uno en su computadora como los arquitectos usan AutoCAD, digamos. Entonces la persona especializada trabaja en eso. Lo que ha pasado con el tiempo es que, bueno, esos datos se han vuelto mucho más comunes, están en internet, los queremos usar en otras aplicaciones, entonces aparecieron otros tipos de paquetes de software, otro tipo de productos de software, especializados en trabajar con esto, como son las bases de datos geográficas, los servidores de mapas, y los visualizadores pensados para la web e incluso para dispositivos móviles. Ahora ya estamos muy acostumbrados a verlos en aplicaciones tipo pedido ya y eso, que aparece un mapa en cualquier lado, pero para eso tienen que haber productos específicos, y acá, como decía Laura, también estos productos siguen estándares de comunicación entre ellos, porque estos productos trabajan, digamos, distribuidos a lo largo del mundo y a lo largo de servidores. Entonces tenemos muchos de ellos. Entonces por acá, bueno, los que les estaba comentando, los servidores de bases de datos, los servidores de mapas, los editores y los visualizadores de mapas, trabajan en diferentes sistemas, en diferentes lugares, y nosotros los asociamos cuando hablamos de capas en software, en arquitectura de software, a que bueno, pueden estar en diferentes computadores, porque los
ponemos en diferentes capas pueden estar en diferentes servidores. Entonces, para eso, tenemos la parte de tecnologías estándares para lograr esa comunicación, los modelos que les comentaba, también hay estándares para representarlos, para trabajar con estos datos, y los estándares para almacenamiento, intercambio, y el Open Geospatial Consortium, OGC, es una organización a nivel mundial que propone estándares para información geográfica en general, y además también tiene grupos de trabajo temáticos para algunas áreas. Este es un trabajo también que hicimos hace unos años, de monitoreo y control de problemas de salud mediante SID, que lo hicimos con FEMI, con una pasantía y un proyecto de estudiantes. Entonces ahí la propuesta era, bueno, tener la dirección de los usuarios como forma de georreferenciarlos, y a partir de eso cruzar esa información con datos de la historia clínica y datos demográficos como, bueno, el nombre, la edad, ese tipo de cosas. Entonces acá aparecía lo que ya comentaba Laura de la parte de integración de sistemas, porque tenemos el GIS como los datos, la parte donde tenemos los datos espaciales. SSO es Single Sign-On, es el sistema de seguridad para que podamos loguearse, para que, bueno, se pueda trabajar en un contexto seguro. Historia clínica electrónica, y la parte de pacientes en realidad es la parte que decíamos más demográfica, la que no cambia el paciente. Entonces la idea es que estábamos integrando esta cantidad de componentes, y apuntábamos a también georreferenciar informaciones del prestador. En el caso de FEMI, saben que, bueno, está en el interior y tiene muchísimos prestadores. Entonces, por ejemplo, tener las policlínicas, los recursos disponibles en cada una, las especialidades, los hospitales, las zonas de radio, y ahí veíamos algunas funcionalidades que se podían probar. Esto llegamos a un nivel de prototipo. Entonces pensábamos en el médico de radio, teniendo en las zonas de radio, bueno, ¿qué pacientes tengo que visitar hoy? Que los pueda ver en el mapa, y a partir de ahí él pensar en qué orden los visita. Lo que no es algo de urgencia, puede decidir en qué orden de acuerdo a cómo le quede cómodo. Pero después también pensamos en los niveles de planificación estratégica, que es cuando la población va cambiando, la población se va moviendo, que uno vea dónde están sus usuarios, y a partir de eso pensar, por ejemplo, dado dónde viven los afiliados, dónde puedo poner una nueva política. Eso le ha pasado a los prestadores de Montevideo, que Médico Uruguayo, Universal, todos han tenido que abrir sucursales en la costa, hacia Canelones también, La Paz, Piedras y eso, porque bueno, la gente va distribuyéndose. Entonces acá tengo un ejemplo de lo que llegamos. Este trabajo también lo hicimos cuando el Ministerio estaba planteando los objetivos de monitoreo, las metas de salud, y en ese momento estaba el monitoreo de enfermedades crónicas. Entonces teníamos por allá las enfermedades, que cada una la manejábamos con un icono diferente, con diabetes, hipertensión, obesidad, asma, insuficiencia renal, y además utilizábamos un semáforo para saber si ese paciente estaba controlado o no. Entonces por ahí aparece, por ejemplo, un triangulito verde en el medio, que es alguien que tiene asma pero que ha venido a controles. Y aparece un circulito, digamos, el amarillo en el medio, que sería alguien que tiene obesidad y que no ha tenido controles médicos en mucho tiempo. Entonces eso le permite al prestador de salud monitorear a sus pacientes y ver, bueno, en qué estado están los que tengo que seguir para poder llamarlos, solicitarlos o cosas. Esto creo que fue, bueno, en Artigas, y bueno, tenemos ahí los locales, y bueno, aparece la gente. La idea es que a partir de eso es un tipo de aplicación posible. Bueno, a raíz de eso existe un área también temática de trabajo llamada Geografía Médica, HealthSheets en inglés. Hay libros específicos de HealthSheets desde el año 98, 2004, 2011, hay bibliografía que hablan de la aplicación. Y un estudio que encontré hablaba de, hicieron una gran revisión de trabajos y decía que los trabajos en general tienen como 4 áreas de aplicaciones, que una es vigilancia de enfermedades, otra es análisis de riesgo, planificación y acceso a los servicios de salud, que es lo que veíamos más como planificación estratégica nosotros, y después aparecía que no me animé a traducirlo porque en realidad profile, o sea, en inglés, en español no decimos perfilado, sino que es bueno, el poder conocer a la comunidad y poder hacer el seguimiento de mis usuarios y ver cómo están en estado de salud, que es justamente lo que les proponía en la PPT anterior como una aplicación. Entonces, bueno, la idea es que en esta área se detecta como estas 4 grandes líneas de trabajo y de aplicación, y bueno, está abierto a seguir proponiendo cosas y a ver aplicaciones. No, Sí.
¿CFM siguió usando eso? ¿Sabes que no sé? Porque fue una pasantía en ese momento y la persona que estaba trabajando ahí todavía no se había empezado con la historia clínica a nivel nacional. Sé que sigue trabajando en la historia clínica y eso, pero no sé cómo lo tomaron. En ese momento era un informático que estaba trabajando ahí, que había sido alumno nuestro y quería explorar esto. Entonces no sé después si lo siguen. El producto no, pero el artículo sí está publicado en el Congreso de la IDE de 2010. Está en la web. La IDE es la Infraestructura de Datos Espacial de Uruguay, que es la que genera los datos oficiales y tiene los datos, bueno, general de población, caminería, mapa político, a nivel nacional. Bueno, la Intendencia de Montevideo genera muchísimos datos también acá, que son datos abiertos. Hay una política en Uruguay de generar datos abiertos, datos espaciales, entonces... También se me ocurre que para cualquier distribución de valencia, sí, enfermedades, exacto. Sí. En los análisis me faltó comentar que, bueno, a partir de las interpolaciones se generan, por ejemplo, mapas de calor, entonces uno puede ver ahí, y ahora, bueno, con el tema COVID ha surgido muchísimo de los mapas de regiones y casos y muertes y todo eso, que bueno, ese es bien cuadradito. Y hay toda otra área que hemos tocado así ocasionalmente, que es el tema de ver cómo cambia a lo largo del tiempo. O sea, nosotros hablamos de datos espaciales, pero también hay toda un área de trabajo que es espacio-temporal. Entonces, bueno, yo quiero ver cómo evolucionó algo a lo largo del tiempo. Entonces, hay por qué son variables. Claro, es que ahí está lo bueno también de la parte geométrica, que tenemos la geometría, se puede tener la cantidad de columnas de datos que uno quiera. Entonces, ahí uno después tiene todo lo que la potencia que ya tenemos en las bases de datos de informática, o sea, la potencia de procesamiento que ya tenemos en la base de datos y más, con SQL y lo clásico, también lo tenemos acá para estos datos espaciales. Bien, yo les voy a hablar de otra de las áreas que trabajamos dentro del INCO, que es el área de calidad de datos. Nosotros informalmente tenemos una idea de qué es la calidad de datos, sobre todo en los datos que trabajamos, porque todos trabajamos con datos. Generalmente las organizaciones tienen cada vez un volumen mayor de datos en sus bases de datos. Y cuando pensamos en qué es la calidad de datos, pensamos, por ejemplo, en correctitud, ¿no? Que los datos sean correctos, que los datos estén actualizados, una cantidad de características que tienen que tener esos datos. Además, en la calidad de datos la podemos definir no tanto en términos absolutos, digamos, sino más en términos relativos con respecto a cuáles son los requerimientos de los usuarios, ¿no? Como dice ahí, que cumpla con los requerimientos necesarios para el uso que le voy a dar a esos datos, o que se adecue a un determinado uso dentro de mi organización. Lo que para un determinado uso puede ser un dato que es de buena calidad, para otro uso puede no ser de buena calidad. Por ejemplo, un dato que lo tengo con una precisión de metros, para ciertas aplicaciones puede estar bien, pero ese mismo dato para otras aplicaciones necesito que esté en centímetros, por ejemplo, o en milímetros. Por eso lo interesante ahí es ver la relación que hay entre el uso del dato y la calidad de los datos. La calidad no es un concepto tan absoluto y no tiene que ver con que los datos estén perfectos, desde todas las características en las que los puedo analizar. Entonces, bueno, dentro de esos requerimientos que tienen los usuarios de los datos, aparece que sean relevantes para su uso, es decir, hay una cantidad de datos que puedo considerar que son irrelevantes, entonces, ¿para qué los tengo? Porque los datos, esos me pueden generar ruido, o puedo tener que mantenerlos, y si son irrelevantes, entonces no tiene demasiado sentido tampoco tenerlos dentro de mi sistema. Que sean correctos, que no tengan inconsistencias, que estén actualizados, que la información la vea de la forma que preciso verla. Por ejemplo, Raquel recién mostraba información en un mapa. Esa misma información que ella mostraba en el último mapa, yo la podría tener en una tabla. Y en vez de ver el mapa con los iconos referenciados, podría tener una tabla con una columna que me dara el dato y la latitud y la longitud. Entonces, ese dato, desde el punto de vista de la correctitud, es correcto porque la latitud y la longitud están bien. Pero desde el punto de vista del análisis que tengo que hacer, es decir, de la aplicación que voy a hacer con ese dato como usuario, no es lo mismo para mí tener una tabla y ver la latitud y longitud que ver un mapa y ver el dato georreferenciado, en donde voy a poder analizarlo de otra forma y con otras herramientas.
También que se accedan fácilmente, es decir, que el dato está accesible cuando lo preciso, de forma rápida, de forma sencilla, y no que tenga que tener que recurrir a un procedimiento complejo para acceder a ese dato. Esos son como algunos de los requerimientos que los usuarios generalmente plantean dentro de su organización y que tienen relación con la calidad de los datos. Este es un ejemplo de un libro, del libro de Battini, en donde tenemos una tabla de películas y ahí hay identificados algunos problemas característicos. Por ejemplo, un error de digitación, ¿no? Ahí vemos que dice vacaciones en RMA, ahí tenía que haber puesto Roma, ahí alguien que estaba ingresando ese dato lo puso mal. Después tengo los directores de Casablanca, en la Sociedad de los Poetas Muertos están intercambiados, están al revés. Acá tengo un null. El null es un valor que ponemos en las bases de datos cuando no existe ese dato. Y allá también tenemos algunos valores en null, sin embargo aquellos no son problemáticos porque me dice el año de la última remake que se hizo de la película, y si no tiene ninguna remake está bien que no tenga el dato, esté vacío, ¿no? La Sociedad de los Poetas Muertos, Vacaciones en Roma, no tuvo remake, no veo que la cantidad de remakes es 0, está bien que ese dato esté vacío. Sin embargo, este que está marcado acá, el director, la película Sabrina, ese sí está null y ese sí es problemático porque sabemos que las películas tienen que tener un director. Entonces, ahí no es que no hay un director, sino que o no conozco cuál es el director o hubo algún problema por el que no se ingresó el director de la película. Eso sería un caso de información incompleta. Después tenemos un 0 en cantidad de remakes, y ahí también tenemos dos problemas, ven que está marcado con dos colores. Por un lado es inconsistente, porque si bien dice cantidad de remake 0, el año de la última remake me dice que es 1985. Entonces ahí tengo dos datos, tengo un problema, y no sé cuál de los dos datos está bien o está mal. No sé si es que me olvidé de poner un 1 en cantidad de remakes, o el 1985 está mal y en realidad esa película no tuvo remakes y ahí tendría que estar en 1. O sea, sé que hay dos datos que son inconsistentes. No sé cuál de los dos está bien o está mal, simplemente con los datos que tengo en la tabla. Entonces, por un lado, ese 0 es inconsistente, y por otro lado, está desactualizado. Es decir, podría estar desactualizado. Si considero que el año de la última remake está bien, entonces seguramente es que me olvidé de actualizar el dato. Se hizo una remake y yo seguí con ese registro en 0. Entonces, bueno, después también ahí en el caso de Casablanca tengo un problema de consistencia entre el año de la película original, ese 1942, y el año de la última remake, que no puede ser anterior al año de la película original. 1940 evidentemente está mal. Ahí viendo los datos, no sé cuál es el año de la última remake, pero puedo establecer una regla que tiene que ser igual o mayor a 1942. Entonces, todo esto que estamos viendo ahí tiene que ver con esas características que hablamos recién, que tienen que cumplir los datos, que ahora vamos a definirlas un poco mejor en base a lo que llamamos un modelo de calidad. Entonces, reconocemos que la calidad de datos es un concepto multifacético, por lo que vimos recién, ¿no? Hay problemas de completitud, problemas de correctitud, problemas de actualización. Esos son todos diferentes aspectos que tiene la calidad, y los modelos lo que nos permiten es definir una forma de organizar esos conceptos, una forma jerárquica. Nosotros generalmente dentro del INCO trabajamos con este modelo, que no es el único, que establece esta jerarquía de dimensiones, factores, métricas y métodos de edición. Entonces, en primera instancia tenemos lo que es la dimensión, que captura alguna faceta de calidad bastante general, por ejemplo, la exactitud, esa sería una dimensión de calidad. Esas dimensiones a su vez van a tener varios factores. Dentro de la dimensión exactitud puedo tener un factor que es la precisión, era lo que decía hoy. Tengo un dato en metros, ese dato lo considero que es preciso, no es preciso porque lo preciso en centímetros o milímetros, o lo que sea. Eso es un factor de calidad que se llama precisión, que está dentro de un factor de una dimensión más amplia, que es la exactitud, en donde voy a tener otros factores como la correctitud sintáctica, correctitud
semántica, etc. Después, para cada uno de esos factores puedo definir un conjunto de métricas, que las métricas nos van a decir qué tengo que medir de un determinado factor. Por ejemplo, pienso en la correctitud sintáctica, es decir, que un dato sintácticamente esté bien, y para ese factor puedo definir diferentes métricas. Por ejemplo, en el caso de la cédula de identidad, nosotros sabemos que la cédula de identidad tiene una determinada sintaxis, por eso estamos dentro de lo que es correctitud sintáctica. Que el dato sea correcto desde el punto de vista de la sintaxis. La cédula tiene 7 dígitos, ¿verdad? Un guión y después un dígito verificador. Entonces yo puedo definir una métrica para medir la sintaxis de una cédula. Voy a tener ahí una regla que verifique eso, que tenga 7 dígitos, un guión, un dígito verificador, e incluso podría llegar a chequear que el dígito verificador corresponda, ¿no?, aplicando un algoritmo con los otros 7 dígitos que tiene la cédula. Esa sería una métrica, una forma de medir la sintaxis en una cédula de identidad, y podría tener muchísimas más, ¿no? Para cada factor puedo definir n métricas distintas. Y después finalmente el método de medición me dice cuál es el procedimiento que va a implementar esa métrica. Porque yo se los dije en forma general, pero después tengo que saber de dónde obtengo el dato, ¿verdad? Cómo instanciar esa métrica con una determinada fuente de datos, es decir, dónde voy a leer, dónde está almacenado, por ejemplo, ese dato, cómo lo voy a medir, si con una consulta a la base de datos, si tengo que hacer un programa que corra el algoritmo necesario para chequear el formato de la cédula, etc. Lo voy a hacer manual, es decir, el método de medición es algo sumamente amplio. Para cada métrica, nuevamente, se me pueden ocurrir n métodos de medición posibles. Bien. Entonces, es importante contar, a partir de esto que veíamos recién, con un modelo de calidad que sea específico para un escenario. Por ejemplo, nosotros trabajamos en el área de salud con el certificado de nacido vivo. En un convenio entre la universidad y el MSP, trabajamos con el certificado de nacido vivo, con el certificado de defunción. Para cada uno de esos sistemas se definió un modelo de calidad que me dice: estas son las dimensiones que quiero trabajar en este sistema, estos son los factores, estas son las métricas, estos son los métodos de medición, es decir, todos los elementos que veíamos recién los vamos a instanciar en un modelo particular para un determinado escenario. Ese es un modelo particular para ese escenario, pero podemos partir de un punto más avanzado, que es definir un modelo de referencia, un modelo de calidad de datos de referencia, para que cada organización no tenga que empezar de cero, digamos, a plantear su modelo de calidad y empezar a ver cuáles son las dimensiones, los factores, las métricas, etc. El modelo de referencia nos da un modelo que después lo puedo instanciar para diferentes escenarios, como un modelo general que es extensible y modificable y que lo puede tomar una organización y adaptarlo para generar un modelo particular para su escenario, por ejemplo, para el certificado de nación. Entonces, en un trabajo que hicimos con AGESIC en el año 2020, que consistió en un marco de referencia para la gestión de calidad de datos, uno de los elementos de ese marco de referencia era justamente un modelo de calidad de datos de referencia. Es ese que está ahí, que no sé si se ve muy bien, se ve un poco borroso, pero define 5 dimensiones de calidad: la exactitud, la consistencia, la unicidad, la completitud y la frescura. Y dentro de cada una de esas dimensiones define factores. Entonces, bueno, dentro de la exactitud tengo correctitud semántica, sintáctica, precisión, etc. También define métricas, que acá no las vamos a mostrar porque sería entrar demasiado en detalle. Métricas genéricas, métricas específicas. Por ejemplo, la métrica que decía hoy de formato de cédula de identidad, esa sería una métrica específica dentro de la correctitud sintáctica. Hay una métrica dentro del modelo que se llama formato simplemente, que me dice, no me dice sobre qué voy a trabajar, sobre qué dato, sino que es más general, me dice, bueno, para chequear la correctitud sintáctica, tenés que aplicar métricas de formato que tienen ciertas características. Después, si lo voy a chequear contra la cédula, voy a definir una regla específica, o cuál es la sintaxis de la cédula, si lo voy a
si voy a verificar el formato del número de teléfono, por ejemplo, voy a tener otra regla distinta. Este modelo, como les decía hoy, es un modelo de referencia y después cada organización puede decir, bueno, de este modelo hay cosas que, por ejemplo, no voy a usar. Acá no sé si se llega a ver, los últimos 3 casos son incertidumbre posicional absoluta, relativa y fidelidad, que en realidad esos factores no aplican a cualquier tipo de dato, sino que están especificados los 2 primeros, incertidumbre posicional absoluta y relativa, para tipos de datos geográficos, que era el tipo de datos que les presentaba Raquel, los datos raster, los datos vectoriales. Entonces, en mi organización yo podría decir, no tengo ningún tipo de dato geográfico, no trabajo con esos datos, entonces directamente esos factores no los considero. En el último caso, el factor de fidelidad está definido también para un tipo de dato específico, que no es el alfanumérico, que es el más común en las bases de datos, sino que es el de imágenes, no la fidelidad de una imagen. También podría decir en mi organización, si tengo imágenes y me interesa llegar a medir la fidelidad de una imagen, entonces ese factor puede interesarme. Si no, lo puedo descartar, es decir, en todas las dimensiones no tengo por qué quedarme ni con todos los factores, ni con todas las métricas que he definidas, sino que puedo quedarme con un subconjunto, o incluso si puedo identificar algún factor que no estaba en el modelo, también lo puedo extender, lo puedo ampliar con un factor nuevo, con una métrica nueva. Bueno, y finalmente acá seleccioné algunos ejemplos que tienen que ver con el área de la salud, como para bajar a tierra un poco, digamos, esto que veníamos hablando de las dimensiones, los factores y las métricas. Entonces, en el primer caso que se puede dar es una inconsistencia entre el sexo de una persona y una enfermedad, ¿no? Sabemos que no que hay una relación, ¿verdad?, entre enfermedades y sexo, y eso tiene que ver con la consistencia de los datos, lo que hablábamos hoy, ¿verdad?, de la consistencia. En particular, hay un factor que le llamamos integridad intrarrelación, porque en este caso son 2 atributos de la misma entidad, que es la entidad persona, que lo tengo registrado ahí en una tabla de consultas dentro de la historia clínica. Entonces ahí me aparece una persona que dice sexo 1 y después me aparece el código N80.0, ¿no?, el código del diagnóstico que tiene esa persona de la enfermedad, que en el CIE-10 me dice que es endometriosis de útero. O podría ser código 0 y la enfermedad podría ser, no sé, prostatitis. Ese tipo de cosas, claramente veo que hay una inconsistencia, y acá simplemente lo que hago es identificar en qué factor, en qué dimensión y en qué factor cae ese problema que detecté en mis datos. Después tendré que ver cómo lo mido y, bueno, continuar con todo el proceso de gestión de la calidad de datos, es decir, qué hago, identificar cuál es la causa del problema y identificar cuáles son los pasos que tengo que hacer para corregir este problema en particular, o para corregir los datos de todo mi sistema, o para prevenir que después no se sigan generando este tipo de problemas de calidad. En el ejemplo 2 tenemos un sistema donde registro consultas médicas de niños y encuentro que en algunos niños que tenía ahí registrados hay varias consultas mensuales y la altura no cambia. Entonces ahí sé que tengo un problema, ¿no?, porque la altura en esas consultas, conociendo la naturaleza del dato y la frescura, la frecuencia, digamos, de actualización que tiene que tener ese dato, veo que hay un problema de que el dato no se está actualizando por algún motivo. Puede ser un error del sistema, que no está guardando bien ese dato, o que el que ingresa los datos, el que los digita, no lo está ingresando. A veces, no sé, en estos sistemas también se puede identificar cuál es el usuario, ¿no?, que siempre comete el mismo tipo de problema. Entonces, detecto un usuario que no está ingresando nunca a la altura. Porque analizo la tabla, veo los casos que tengo y siempre ese es la misma persona. Ese tipo de cosas pueden generar problemas de calidad. En este caso, estamos dentro de la dimensión frescura y dentro del factor actualidad, ¿no?, porque son datos que me van quedando desactualizados. Después, los ejemplos 3 y 4 ya son de métricas dentro de algunos de estos factores. El ejemplo 4 tiene que ver justamente con lo que decíamos hoy de la integridad intrarrelación. Integridad
Perdón, está mal puesto ahí, es integridad intraentidad, no es interentidad, sino dentro de la misma entidad. Interentidad es cuando son inconsistencias entre atributos de diferentes entidades. Entonces, como decía, en el ejemplo 4 tenemos una regla definida en este modelo de referencia que se llama regla de integridad intraentidad, que lo que hace es chequear justamente sexo con enfermedad. Entonces, de alguna forma, esa regla va a tener un mapeo de, supongo, los casos problemáticos. O sea, cuando no hay relación entre el sexo y el código de la enfermedad, cuando corra esa regla me va a decir que está bien el dato, pero voy a tener que identificar cuáles son los datos complejos, ¿no? Enfermedades que son solo para hombres, enfermedades que son solo para mujeres. Esos son datos que va a tener que utilizar esa regla para realizar el chequeo. Entonces, ese es un ejemplo dentro de la consistencia y de la integridad intraentidad. Y el ejemplo 3 es otra métrica, la métrica de formato, que les venía mencionando, o les ponía el ejemplo de la cédula, pero acá también podemos aplicarla dentro de la correctitud sintáctica para el código CIE10 de una enfermedad, ¿no? Como ese código que tenía hoy ahí N80.0, puedo verificar contra un referencial donde tengo todos los códigos CIE10 válidos, o tengo, a veces puedo chequear contra un conjunto, ¿no? Ver que el código de enfermedad pertenezca a ese conjunto, y otras veces tengo una regla, o sea, no chequeo instancia por instancia, sino que me fijo que empiece con una letra y que termine con un número. Y si cumple con esa regla, ya el formato me dice que está bien. Como que hay diferentes formas después de definir este tipo de reglas. Bien, entonces, bueno, con esto completo un poco el panorama que queríamos mostrar de lo que tiene que ver con el área de calidad de datos, con la que venimos trabajando hace un tiempo en el INCOR. Hoy les comentaba el certificado de nacido vivo, el certificado de defunción, fueron algunos convenios que tuvimos, y también este trabajo con AGESIC, en donde definimos todo este modelo, este marco, la referencia en realidad, donde ahora pusimos foco un poco en dar el modelo de referencia y algunos ejemplos. Muchas gracias. El tema de interentidad podría ser dos pacientes con la misma cédula, por ejemplo. Dos pacientes con la misma cédula. Porque salió lo de inter. O sea, que cuando el problema es de inter, dos entidades distintas. Claro, sí. Estaría más en comunicación. Claro, ahí habría que ver, porque a veces, digamos, el mismo error no es tan fácil ver en qué dimensión o en qué factor lo clasificás, porque sí, porque la cédula además es el identificador del paciente. Entonces, podría ser un tema de unicidad ahí. Sí. Que muchas veces lo podés detectar haciendo esos chequeos, ¿no? Entre diferentes tablas, como estás viendo consistencia y te salta un problema y después seguís investigando y en realidad, bueno, lo que tenías que ver era más un tema de unicidad, porque los pacientes deberían estar todos en la misma tabla, en realidad. Si tenés diferentes tablas con dos pacientes distintos con la misma cédula, ahí tenés que ver más un tema de unicidad, justamente. Que también es un tema que aparece mucho en los datos en general, en las bases de datos, o el tema de identificar a veces cuando es la misma persona y tenés diferentes registros, que es otro caso, ¿no? Sería el otro caso. Tenés diferentes registros para la misma persona, entonces, si no te podés fiar por un identificador como puede ser la cédula, buscas otro subconjunto de datos, nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo, etcétera, que te permitan decir, estos dos registros son la misma persona, que es un poco lo que hacen algunos sistemas en forma automática, como el índice nacional de pacientes, de usuarios de salud. Eso, hay un software justamente que tiene algoritmos para hacer ese tipo de cosas. No, o sea, hay un marco general, pero después hay muchas reglas definiéndose de acuerdo a los dominios, de acuerdo a Claro, en particular, este tipo de métricas que ya son específicas, podés generar nuevas. Claro. Te definís otra métrica, formato, de lo que sea que vos. O sea, dentro de lo que es la correctitud sintáctica, podés tener cualquier cantidad de reglas de formato.
Acá, o sea, en el modelo de referencia definimos que hay una métrica que se llama formato, después damos algunos ejemplos de métricas específicas, como puede ser formato para la cédula, formato para enfermedades, en el caso de sistemas de salud, etc. Y después vos para tus datos podés definir una específica para medir lo mismo, pero en datos que vos sabés que tienen que tener cierta sintaxis. Y lo mismo para cualquiera de las otras, ¿no? Para las reglas de integridad también. El modelo de referencia lo que apuntó es como uniformizar, ¿no? O sea, que sí, un poco lo que quería era... Cosas de base que tienen que estar. Y claro, que después de repente, mira, capaz que métricas como la cédula, que seguramente usan todos los organismos, que también se pudiera aprovechar y hacer un poco de cuantificación Claro. de escala, ¿no? Algunas como son súper generales y otras son más específicas. Nosotros igual algunas específicas para algunos dominios, como puede ser el dominio de la salud, las incluimos, como esta que está en el marco de referencia. Pero por eso decía que es extensible. Claro. No, porque una de las. Nosotros a veces con los modelos, cuando queríamos empezar a aplicar un modelo, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es evaluar ese modelo en la población objetiva. Y esa evaluación en general es retrospectiva, con datos que fueron recolectados durante años, que hacer algo así, con esa información recabada durante años, que está ahí, que tiene una riqueza como para hacer este tipo de validaciones o de calificaciones de nuestro modelo, para que siempre adelante está mal. Bien, muchas gracias. Bueno, hola, mi nombre es Libertad y voy a estar hablando más del tema de minería de datos. Si bien en el departamento donde yo estoy se trabajan muchos temas, como dijo Laura hoy, modelado matemático, optimización, simulación, de todo transporte, lo que es simulación de transporte, pero también optimización de transporte, ploteo de vehículos, inventarios, hay de todo, hay mucha variedad de cosas, porque es como una temática que tiene sus años, desde la Segunda Guerra Mundial que se está desarrollando, entonces abarca así diferentes aspectos que también se replican en otros grupos, en otras áreas, tanto de informática como de otras disciplinas, como puede ser matemática, estadística, ese tipo de cosas. Pero me voy a focalizar en lo que es minería de datos, que se acerca más a lo que podemos compartir acá, me parece. Y justamente estuvimos hablando la otra vez con Manuel de algunas temáticas que podrían ser interesantes. Bueno, estoy buscando un poco y para ver si llegó algo de eso para comentar. Bueno, y la minería de datos se trata sobre todo, bueno, minería significa que vas a buscar algo, algún diamante, alguna cosa importante dentro de una montaña de datos que tenés y que no sabes de qué se tratan y qué te pueden dar de nuevo. De ahí viene la terminología. Entonces, hoy en día se produce mucha información, la producimos nosotros todos los días, por ejemplo, comprando por internet, por ejemplo, pasando nuestra tarjeta en el supermercado, la historia clínica, digital, todo ese tipo de cosas, producen un montón de información que se podría analizar y aprovechar. Y hay mucha información geográfica también, todos nuestros celulares tienen un GPS y eso también se podría estar aprovechando. También hemos tenido un avance tecnológico en el sentido de que las computadoras y las computadoras grandes y con grandes capacidades de procesamiento y de almacenamiento están cada vez más baratas. Entonces permiten guardar más datos y permiten procesar más datos. Y ahí es donde vamos, donde esto de la minería de datos y mucho del análisis de datos que viene de informática, como está de moda ahora Big Data, Data Science, se refiere a aprovechar capacidades informáticas y basándose mucho en los datos y no tanto a priori decir cuáles son los modelos, sino descubrirlos después. Va por ahí. Entonces, bien, sobre todo nos interesa eso, descubrir patrones que no sean tan fáciles de detectar por el ojo humano. ¿Ya? Ustedes están acostumbrados a trabajar con modelos que predefinen, por lo que yo vi hasta ahora. Pero ¿qué pasa cuando los modelos son dados por los datos? Y eso es lo que nos permite un poco estos tipos de análisis. ¿Avanzó? Ah. Pero fue para atrás, ¿no? Ah. Entonces, la minería de datos a su vez puede tener dos objetivos.
cuando sacamos y analizamos los datos, una que sea descriptiva y otra que sea predictiva. La descriptiva tratamos de entender los datos, saber qué pasa, y ahí, por ejemplo, los modelos geográficos esos son muy interesantes, ¿no? Porque podemos tener esos mapas de calor, acá hay mucha concentración de COVID, acá no está pasando nada, qué es lo que sucede, ¿no? Podemos analizar. Y hay otro objetivo que es el predictivo, que es tener modelos que nos dicen qué va a pasar. Entonces puedo decir si determinados pacientes van a tener determinada enfermedad, si hay determinada dosis que produce toxicidad, no sé, cosas por el estilo, ¿no? Entonces son como objetivos diferentes. Sin embargo, muchos de los modelos sirven para las dos cosas. Algunos modelos que son inicialmente descriptivos me pueden servir para hacer algún tipo de predicción o entender qué es lo que va a pasar en el futuro. Y bueno, en la minería de datos se estudian métodos y algoritmos para lograr hacer esto. Entonces se propone, bueno, de esta manera puedes llegar a analizar tus datos, tienes que pasar por estos pasos. Ahora brevemente les comento alguno para que tengan idea que existe. Y también qué algoritmos nos sirven para analizar qué tipos de datos según el objetivo que tengan, ¿no? Entonces también vamos a hacer algún repasito de eso. Otra cosa interesante que tiene que ver con lo que dice Manuel hoy, los datos sobre los que solemos trabajar cuando hablamos de minería de datos clásica y computer science y data science, es de datos que ya fueron recabados, que los tenemos en una base de datos, y vamos a hacer un cierto procesamiento para mejorar la calidad, para hacer las transformaciones que necesitamos y demás. Pero no estamos hablando siempre, casi nunca, de datos que vienen en forma dinámica. Así que se parece bastante a lo que ustedes hacen, me parece. Hay toda otra línea que se refiere al análisis de información que es dinámica, que está sucediendo por el mundo. Algunas relaciones que hay con otras disciplinas, bueno, lo que es la minería de datos. No, porque no estamos... ¿Sí? No importa. Lo que es la minería de datos, temáticamente se relaciona bastante con estadística, con reconocimiento de patrones, machine learning, que es lo que vamos a explicar ahora después, que es aprendizaje automático en español, y que se refiere a distintos algoritmos que me permiten encontrar patrones, básicamente, como modelos. Muchas veces lo usamos de forma intercambiada. A su vez, Machine Learning es una parte de inteligencia artificial. Entonces, muchas veces ustedes dicen, vamos a aplicar inteligencia artificial. Se refiere a un subconjunto, una parte de inteligencia artificial que son estos algoritmos que permiten descubrir patrones. Que también se usan en minería de datos, también se usan en otras áreas como Big Data Analysis. Big Data se refiere a cuando además tenemos una cierta característica de los datos, que es que tenemos grandes volúmenes, gran variabilidad y diversidad. Y bueno, dentro de esto también tenemos una metodología de realizar minería de datos que es la de Knowledge Discovery Databases, después va a estar escrito, Knowledge Discovery Database, que tiene sus años, pero es como una metodología que nos permite decir que vamos a hacer un proceso más o menos correcto, que vamos a realizar todos los pasos y llegar a algún conocimiento nuevo en base a datos que tenemos de los que no sabemos demasiado. Puse simulación ahí porque ustedes trabajan con simulación y hay relación cuando queremos producir conocimiento nuevo, patrones nuevos, modelos nuevos, también podemos trabajar con simulación. Aunque capaz que el lugar no es el correcto, pero bueno, eso fue agregado. Bien, ¿qué más? A su vez, los métodos, la minería de datos se puede clasificar por la funcionalidad, si es descriptiva, si va a explicarnos la realidad. Podemos tener, por ejemplo, clustering, que nos permite clasificar los individuos en distintos grupos en base a sus características y ver similitudes, ¿no? Los que son más parecidos se van a agrupar en el mismo grupo y los que son distintos idealmente van a estar en grupos diferentes. Podemos tener reglas de asociación, que es para conocer la relación que hay entre los datos. El ejemplo clásico es uso en supermercados, que dicen, bueno, la gente que va y compra pañales y compra papas fritas, chips, también compra cerveza. Entonces ponen esos productos juntos porque
Ustedes saben que cuando compran los pañales, son padres que se quedan en la casa, ¿no? Y ponen la cerveza también, y la mancha cerveza. O algo por el estilo. Eso es reglas de asociación que nos permiten detectar la relación que hay entre distintas variables de las entidades. Después tenemos secuenciación, que es un área que es cada vez más importante, lo que son series de tiempo, describir el comportamiento de una variable a lo largo del tiempo. Esto es clásico también en estadística, pero ahora se usan otras técnicas que me permiten a veces también lo que es la predicción, que es muy importante, ¿no? Como va a ser la demanda de energía eléctrica, conociendo la de los últimos 10 años, puedo determinar la del año que viene, y en ese caso voy a venderle a Brasil, o voy a comprar a la Argentina, o voy a comprar petróleo, voy a estoquear, todas esas cosas, ¿no? Después tenemos la minería de datos predictiva, que más es el tema de querer predecir qué es lo que va a pasar, y entonces podemos, por ejemplo, también con el tema de clasificación, si nosotros podemos encontrar grupos distintos de pacientes, por ejemplo, que son parecidos de acuerdo a determinadas características, y que por lo tanto están en el mismo grupo, y los diferentes están en grupos distintos, cuando viene un paciente nuevo, yo me gustaría clasificarlo, esos grupos pueden ser, por ejemplo, una determinada enfermedad o varias enfermedades o características específicas que me interesa tratar de alguna manera. Entonces, si viene un paciente nuevo y yo lo puedo asemejar a alguno de los que ya tengo, capaz que puedo determinar en qué grupo debería estar y ya hacer algunos controles, algunos estudios para ver si tiene o no tiene, ¿no? De forma preventiva. Después tenemos, con datos numéricos, tenemos lo que es regresión, por ejemplo, donde lo que queremos es predecir valores más numéricos. Entonces puede ser, por ejemplo, cuántos errores estoy generando cuando escribo un código, que puede ser temas de dosificación también, que les interesa más, ¿no? Cuál es la dosis, hasta qué dosis es segura para un paciente, y después si lo estoy pasando en alguno de los valores importantes, cuando aumento la dosis de un medicamento o algo por el estilo. Y bueno, series de tiempo, como les decía, cada vez más importantes, cada vez se usan más para predecir temas, sobre todo que tienen mucha relevancia económica, ¿no? Es decir, si tengo que invertir, gastar o no, si me va a valer la pena. Pero puede ser también aplicado, por supuesto, a temas de enfermedades, pandemias, cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué va a pasar si yo entiendo lo que ha pasado en los últimos 3 meses con el COVID? Puedo entender lo que va a pasar en el mes siguiente. Cosas de ese estilo es lo que queremos poder decir. Bien, entonces acá una de las metodologías, solo como ejemplo, para explicarles que se trata de cómo definir todos los pasos que tenemos que dar para poder llegar a un análisis y a producir un conocimiento nuevo, donde ese conocimiento nuevo son modelos nuevos, patrones nuevos. Entonces, la idea es que partimos de una base de datos, una serie de conjunto de datos que tenemos por ahí, que se viene juntando a lo largo de 10 años, como hablamos de seguimiento de niños, y por lo tanto hay una etapa primera de ver qué es lo que quiero llegar a evaluar, a analizar, y entonces en base a eso seleccionar los patrones. Si yo tengo 100 variables para cada paciente y estoy estudiando específicamente sobre la hipertensión, está viendo todo un sistema, ¿no? Entonces puedo ir haciendo yo una selección. Después hay una especie de preprocesamiento y ahí puede tener mucho que ver la calidad de datos, ¿no? Entre otras cosas que se puede organizar. Si yo encuentro que hay valores nulos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reponerlo, tengo que eliminar esa entidad, o ese paciente, ¿no? Tengo que tomar decisiones de ese estilo y arreglar mis datos para que cumplan con el objetivo que quiero. Así que me gusta mucho con lo que decía, ¿no? Los datos tampoco son algo tan abstracto, sino que se tienen que adecuar a mi objetivo. Y bueno, después tenemos una transformación, porque muchas veces para aplicar estos algoritmos de aprendizaje automático, de ingeniería de datos y demás, nos sirve a veces modificarlos un poco, como por ejemplo hacer promedios, encontrar máximos y mínimos, y eso es lo que vamos a querer hacer. No siempre me sirve el dato crudo, no siempre es lo que más me aporta. Entonces, o también decir si el niño está por arriba o por abajo de la altura promedio para su edad. Eso me puede ser más útil para mi resultado final, para encontrar patrones, que el dato crudo que diga la altura.
eso no es un procesamiento comentado, con la altura promedio para esa edad, y luego si sí es o no, ya está. Y también tiene que ver con si van a usar, por ejemplo, algoritmos que ahora voy a comentar un poquito de aprendizaje supervisado o no supervisado, donde a veces tengo que etiquetar, o sea, decir en qué categoría caen a priori algunas de las entidades, que puede ser es hipertenso o no es hipertenso. Y eso capaz que no lo tengo puesto en mi base de datos, simplemente tengo la medida de cuánto le tomaron para tomar la atención. En base a eso, un doctor probablemente, no sé, el que está haciendo el análisis va a decir si ese paciente es hipertenso o no es hipertenso. Estas cosas son importantes. Y bueno, después sí viene una etapa de minería de datos propiamente dicha, o aplicación de los algoritmos de búsqueda de patrones, donde la idea es que obtenemos esos patrones, esos nuevos modelos, que pueden ser los datos, y después tiene que haber una etapa de interpretación de eso. Esto está bien, coincide con lo que estamos mirando de los datos, tiene sentido, y después, ¿qué me dice? Me dice que tengo que empezar a controlar a los pacientes que son más chicos o que tienen hipertensión, o entonces voy, y esta función se refiere a eso, hay acciones que yo puedo tomar que después van a impactar en los datos de vuelta y este estudio se va a tener que hacer de vuelta. O sea, va a quedar estático para toda la vida. El estudio que hice de atención en los años 50 no me va a servir para hoy. Hoy están comiendo otras cosas los niños, van más horas a la escuela, hacen más o menos deporte, no sé, todo eso va cambiando y capaz que se tomaron medidas específicas, capaz que el Ministerio de Salud Pública dijo los niños tienen que merendar el lunes, casero, el martes, fruta, el miércoles, pan, no sé, bueno, hay unas cosas así. Y capaz que cambia con esto, entonces tenemos que volver a analizar. O sea, podemos tomar acciones y podemos y tenemos que volver a hacer este proceso. Es algo que es cíclico, ¿no? Y eso, el conocimiento se refiere a modelos, patrones. Bueno, algunos de los algoritmos que aplicamos en esa etapa de obtener modelos y patrones, desde acá solamente les cuento algunos, que muchas veces se denominan de aprendizaje automático, se llama machine learning, y tenemos varias formas de clasificarlos. Una de las más básicas, siempre está en la clasificación, pero después hay otras, es el aprendizaje supervisado o no supervisado, que ahora puedo explicar un poquito, que se refiere a cuando tenemos los datos ya previamente clasificados de alguna manera, por ejemplo, hipertenso o hipertenso, por arriba de la promedio de edad, por arriba de la promedio de altura para su edad, ¿no? Y ahí a su vez tenemos diferentes posibilidades, por ejemplo, de clasificar las entidades que tenemos en la base de datos, que se refiere a cuando viene un paciente nuevo, por ejemplo, poder decir si es hipertenso o no es hipertenso. Esto es muy categórico, obviamente no es tan así, sino que tiene que ver con médico también, para que sea más fácil de entender. O si es un niño que tiene algún otro problema, dado lo que ya tiene situación. Después tenemos regresión, que se refiere más bien a hacer predicciones numéricas. Entonces, en algunas cosas me parece que también se parece bastante los modelos que ustedes hacen a querer predecir alguna variable numérica. Técnicas a su vez, support vector machines acá, clustering de prototipos, después en las regresiones tenemos dimensiones lineales más sencillas, algoritmización, acá también tenemos algoritmización y random forest, que son muy importantes. Vamos a ver de algún artículo que encontré que relacionaba con la econometría, con el aprendizaje automático, hablando de eso. Está bueno como para empezar. Hay modelos que son más sencillos, o sea, de estos algoritmos hay algunos modelos que son más sencillos de entender y otros bastante complejos. Incluso, yo diría, imposibles de entender. Uno los usa como una caja negra, uno le pone un dato y afuera sale una predicción. Y en general uno eso no lo quiere en medicina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si uno le está diciendo al paciente, mira, vos tenés riesgo de tal y tal cosa, tenés que saber por qué se lo dice. O si estás analizando factores que habría que empezar a controlar, hay que saber por qué esos factores, ¿no? Entonces, si bien hay técnicas que son muy buenas en lo que nosotros medimos de eficiencia, buenos modelos que siempre dan bien, siempre son correctos en el resultado, por lo menos lo podemos evaluar,
capaz que no nos sirven para este tipo de estudios o de análisis, porque queremos poder saber los motivos. Incluso a veces los motivos por qué nos permiten mejorar los modelos, nos permiten interactuar, por ejemplo, con el modelo de farmacometría. En lo que es el aprendizaje no supervisado, no etiquetamos nada, sino que, o sea, no decimos si es hipertenso o no es hipertenso, no agarramos los valores que tiene, que se le y otros temas, la edad, el peso, cosas que tienen todos los datos, bastante cantidad de datos, e intentamos agruparlos y ver si eso genera estos patrones. Esto, como se imaginan, es más descriptivo, nos permite más entender qué pasa en la realidad, y puede ser más difícil usar para predicción o por lo menos certeza. Pero los dos son para diferentes cosas, ¿no? El tema de etiquetar los datos puede ser sumamente costoso y a veces inviable. Entonces, a veces hacemos esto primero, y una vez que tenemos agrupamientos de los pacientes, pensemos que es como más sencillo, tratar de ahí mirar si hay patrones interesantes, que hay grupos de pacientes que se comportan de forma distinta y que nos interesaría identificar y trabajar, ¿no?, cada uno, y si además podemos etiquetarlo y después trabajar con alguno de los otros grupos. O clasificarlos en algo, ¿no? Hipertensión. Como no sé nada de medicina, a veces pasa claro. Bien, después, esto ya empecé a sacar del artículo que había encontrado, que me pareció sumamente interesante, que relacionaba farmacometría con aprendizaje automático o machine learning, ya que machine learning aparece ML, farmacometría aparece PMX. Pero, bien. Entonces, explicar un poquito lo que es supervisado o no supervisado. Ya estuvimos hablando un poco, pero se refiere a eso, que para cada entidad, cada paciente, por ejemplo, conocemos alguna etiqueta, alguna clasificación. Por ejemplo, si tiene una enfermedad o no tiene, como hipertensión, si tiene diabetes o no tiene, cosas por el estilo. Y claramente es un doctor el que va a decir eso, o el experto en el tema, ¿no? Si estamos hablando de otra área, va a ser otro experto. Pero algo muy importante, en el caso del aprendizaje supervisado, tenemos que tener claro qué es lo que queremos estudiar o analizar. No es que armamos los modelos y vemos que nos da y después, mirá, esto es interesante, acá está superando esto temporal. No, como que a priori tenemos que ver, bueno, yo quiero evaluar cuáles son los factores de riesgo que hacen que mi paciente supere un umbral de tal medida que no debía ser, yo lo digo así porque no terminé, pero ustedes están más en el tema, ¿no? Tengo que plantearlo eso a priori y bien claro, porque tengo que clasificar mis datos con eso. La batería está agotada. No salgo que está agotada. Entonces, o cuáles son los factores de riesgo que me permiten que el paciente esté por arriba o por abajo de un determinado oral en determinado tiempo. No tienen que ser preguntas concretas que yo pueda interpretar los datos. Si no, no me sirven los algoritmos de aprendizaje supervisado. Y ahí creo que hay una diferencia grande con lo que es farmacometría. Es interesante, acá supera, ¿por qué será? Y acá es al revés la postura, es quiero saber cuáles son los factores que hacen que el paciente supere tal umbral para tal medida, entonces clasifico con eso y genero los modelos. Los modelos se trata de, no pasa nada, no importa, se escucha bien. Y ahí, ¿se escucha? La cámara se apagó. Bueno, pobre Bruno. Sí. A ver el Zoom. A ver dónde está. Bueno, capaz que está. Para que no veo dónde prender y apagar el video.
Ah, claro. Sí, no. Era eso. No aparece. No. Siempre te aparece la camarita para Sí. tachar. No quiere, no quiere. Entonces, el micrófono entonces está funcionando. Sí, te escuchas bien. Pero capaz que Creo está cambiar usando, de la máquina. capaz que está usando esto, sí. Pero no veo el No sé, a ver, ¿Se esto. ha desconectado ahí? ese no podés No puedo apretar ahí. maximizarlo. ¿Será No porque importa, igual se escucha re bien. está, Sí. desapareció el Zoom? ¿Están viendo las PPT? Sí, las PPT se ven perfecto y se escucha perfecto. Me prende y apaga. ¿Ustedes se escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Bien. No podemos prender el. No. Así que bueno, quedamos en negro aquí. A ver, ese no. Teníamos la de. Fui para atrás, ¿no? Ah, bueno, eso. Una vez que tenemos los datos con su clasificación correspondiente a la pregunta de investigación o el análisis que queremos hacer, ahí entrenamos los modelos para que nos contesten a esas preguntas. Entonces, ¿el paciente es hipertenso o no es hipertenso? Y entonces vamos a tener, por ejemplo, ahora después un esquema nomás de un árbol de decisión que me permite saber, dado un nuevo paciente, si es o no es hipertenso. Brevemente nomás, salud, los algoritmos no supervisados, como ya habíamos comentado, son los que no tienen las etiquetas. Ahí no tenemos que plantear las preguntas estas de investigación o el análisis que queremos hacer a priori, y simplemente, por ejemplo, va a ser una agrupación de pacientes de acuerdo a sus características. Pero probablemente esto sea un primer insumo para después plantear una pregunta de investigación, un análisis que se quiere hacer. No lo veo tan relacionado con Ahí se buscan correlaciones, claro. Sí, también, pero sí, pero lo básico es clustering, más que es medidas de similaridad entre los pacientes y después los agrupás, y para eso hay diferentes algoritmos, pero sí también estudios estadísticos de todo tipo sirven para esto también. Entonces, un poco más concreto, algún algoritmo como estos, ¿y por qué es interesante? Porque estos son los más, por lo que encontré, los que más se relacionan con farmacometría, y es porque son fáciles de entender una vez que están probados. Son estructuras de este tipo, donde en cada cuadradito, si se imaginan, hay una de las variables que interviene y que me dice si yo estoy, en el caso, por ejemplo, de la hipertensión, si es más de 7, entonces es hipertenso, si no, no es. Cada una de estas sí tiene la edad, puede ser otro cuadradito, el peso puede ser otro. Cada uno de estos cuadraditos es una variable del paciente con la cual yo decido si va para un lado o para el otro. Y tomando en cuenta todas esas variables, acá al final tengo el que yo acá, de acuerdo a sus variables, es hipertenso. El que yo acá no es hipertenso. El que yo acá es hipertenso. Y así sucesivamente. Cada una de las cuadraditos de más de abajo va a estar indicando si corresponde a una de las clases o a otra. ¿Cómo se arman estos arbolitos? Bueno, se va eligiendo para la elección de la información, para la elección esta, las variables que me den más información, que sean más relevantes. Por lo determinado, por esas medidas que elijamos, tenemos diferentes algoritmos sobre de árboles de decisión. Y esto es algo que, una vez que está pronto, cualquiera lo puede entender, porque dice, si la edad es mayor de 50, va a aparecer algo, si es menor de 50, va a aparecer. Entonces, la edad es muy importante para la hipertensión. ¿Por qué? Porque está acá arriba. No solo eso, podemos tener otras medidas. Por ejemplo, para el conjunto de datos que nosotros usamos para armar este árbol, cuántos quedaron retirados, cuántos quedaron de aquel. Entonces, también podemos ver cómo
es el comportamiento de este modelo para nuestra población, la que probamos, ¿no? Y tener todo tipo de medidas de correctitud y eficiencia, ¿no? Si esto funciona bien, para cuántos casos, ¿no? Van a haber casos que no se clasifican correctamente con este modelo que armamos. Es que la mayoría se clasifican. Después tenemos una generalización de esto que son random forest, que son varios árboles de estos, que me permiten realizar lo mismo, pero no se toma el mismo orden, acá se usa aleatoriedad para armar estos árboles. Entonces, nosotros capaz que con el mismo paciente vamos con uno de los árboles y me dice que es hipertenso, en otro me dice que no es hipertenso y en un tercero me dice que es hipertenso. Entonces yo tomo la mayoría. Tomo como votos y que tenga mayoría, pero votos es la clase. Hay una diferencia grande entre estos modelos y aquellos. Estos son bastante más sencillos. Aquellos son bastante complejos. Y sin embargo puede haber una interacción ahí entre ellos. No es que es uno o el otro, sino que la idea es juntar las dos cosas. Esos son, estos modelos son sencillos de entender y de entrenar también. No precisamos ni tanta cantidad de datos ni tantas variables, digamos, ¿no? Entonces, eso también es una ventaja, porque capaz que tenemos un conjunto que es muy grande en variables, pero no queremos hacerlo para todas esas variables, porque podemos tomarnos un conjunto, igual me va a dar resultados interesantes para mirar, ¿no? Entonces, eso es útil. El tema de poder explicar las soluciones, ¿no? Los modelos estos. Y otra cosa sumamente interesante, vuelvo porque es que, sobre todo en este tipo de modelos, como son varios árboles que me permiten especificar, yo puedo tener una idea de la relevancia de las variables. No para un caso particular que se ha muerto, que además que siempre los distintos algoritmos para árboles de decisión tienen alguna componente randómica, igual, entonces puede haber diferentes versiones del mismo árbol que me permitan modelar los datos que vienen, que correspondan incluso al mismo algoritmo de todo. Entonces, puede ser que a veces una variable quede más arriba y otra más abajo. Pero estar más arriba o más abajo también es la relevancia. Porque yo, acá, cuando me estoy de acuerdo a la edad, no sé, va a haber una rama para otro para saber si es hipertenso, yo estoy diciendo que la edad es lo más importante. Si fuera otra cosa, peso, sería que el peso es lo más importante. El peso no sería si la relación peso-altura, ¿no? Bien. En este caso, cuando tengo muchos algoritmos y armados con más aleatoriedad todavía, si una variable aparece arriba en casi todos ellos, quiere decir que es relevante sí o sí. Entonces, de este tipo de modelos se saca la relevancia de las variables. Entonces, si yo tenía 20 variables para arrancar y hay 3 que aparecen arriba siempre, esas 3 son las que yo tengo que prestar atención. Y capaz que las otras no importan. Capaz que hasta las puedo descartar. Y si yo solo trabajo con esto, lo que puedo hacer es volver a armar el modelo solo con esas 3 variables. Ese poco, pero es un ejemplo. Pero en cambio, para ustedes les puede servir para decir, estas son las variables que voy a incluir, estas son las que no voy a incluir. ¿Para qué me voy a matar haciendo estos modelos recontra complejos y time consuming, o sea que lleva mucho tiempo, si puedo hacerlo con 3 variables y me alcanza y me sobra, ¿no? O incluso pueden probar, pruebo las 3, pruebo 4, pruebo 5 y me quedo porque me está dando lo mismo. Pero les da el orden en que tienen que tomarlo, y eso puede ser una gran ayuda. Ya eso. Todos los modelos que hacemos tenemos que evaluarlos, tenemos que ver si son buenos o no para lo que nosotros queríamos. Por eso también es importante el análisis que se quería hacer, a priori haberlo definido. Y en base a eso se puede evaluar el resultado de esos modelos. Son buenos o malos, ¿no? Y una cosa fundamental que siempre se hace en cada área es de todos los datos que se tiene, se toma una parte para armar los modelos, que se llama entrenar los modelos, que es el training set, y otra parte para la evaluación, que es el test set. Y de esa manera, cuando nosotros evaluamos los modelos que obtuvimos con el test set, estamos no solo trabajando con datos independientes, sino sobre todo tratando de evitar lo que es overfitting, que es cuando los modelos se parecen demasiado a los datos que tenemos, pero no generalizan bien. No tenemos posibilidad de predecir para un dato nuevo qué es lo que va a pasar, y eso siempre lo que queremos, muchas veces lo que queremos, sobre todo en predicción.
sobre parametrización. Ujú. Es un poco lo que patrimonio. Bien, bien, bien. Está bueno que... Lo usamos, pero le llamamos sobre parametrización. Sobre parametrización. Tal vez lo llamamos ill conditioning. Ujú. Claro, que eso uno lo quiere evitar. Una forma de evitarlo es sacar algunas variables, por ejemplo. Pero ¿cómo sabes que estás en esa situación? Bueno, en general en lo que es aprendizaje automático siempre hay una evaluación de eso y tiene que ser con un conjunto de datos independientes. No sé si eso lo hacen también ustedes. Nosotros, uno de los indicadores, por ejemplo, es la estimación de cada parámetro. Cuando eso crece un poco, ya estamos hablando de que no se está estimando bien, porque se estima con alta imprecisión. O sea, con relación a un bootstrap, por ejemplo, o sea, le explicamos la estimación muchas veces y vemos la variabilidad del resultado. Y después con la matriz varianza con varianza. Claro, bueno, eso también, acá algo de ese estilo, pero como clasificación tenemos la matriz de confusión, se llama, donde ves cuántos clasificaste correctamente, cuántos falsos positivos, falsos negativos, cuáles verdaderos positivos, verdaderos negativos, y se vienen esas cosas, ¿no? Puedes tener distintas medidas. Exactitud, bueno, hay distintas maneras de llamarlo, capaz que no es la misma, pero bueno, en general se evalúa eso, cuántas veces acertás, cuántas veces no acertás, falsos positivos, verdaderos positivos, todo eso. Eso hay que hacerlo sí o sí, diría yo. Bueno, y todo lo que estaba en inglés viene de este artículo, que cuando estuve buscando me pareció que era como el que tenía un lenguaje más similar a las, no más que yo entendía, más similar a las dos áreas, pero venía del área de medicina. Entonces, me pareció que estaba bien también. Y justamente hablaba de cómo incluir o cómo integrar las dos disciplinas un poco, o favorecerse la una de la otra. Y proponía el uso de árboles de decisión o ramificadores, porque hablábamos, son modelos fáciles de entender, que pueden dar mucha información para mejorar sus modelos de geometría. Por ejemplo, ¿no? Si por eso variables importantes, me quedo con estas 5 y ya está, no me importa, eso. La diferencia que importante es que hay que, previo a entrenar los modelos de aprendizaje automático, tener claro qué es lo que se quiere investigar, hacer esa pregunta que se quiere contestar, y eso no es lo mismo para ustedes. Bueno, y ahí en ese artículo mismo pone algunos ejemplos, ¿no? que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de identificar factores de riesgo de algunos pacientes, y tiene algunos datos específicos con lo que lo hace, que está súper interesante, que tiene que ver, en este caso eran bebés recién nacidos, entonces si iban a superar la media de vida, de acuerdo a la medicación y todo eso, me pareció súper, además, importante evaluar esas cosas. Y también comentaban un poco, bueno, cómo es el cambio que hay que hacer en los datos. No es los datos puros como estaban en el segundo modelo por eso, sino que hay que agregar esa etiqueta, esa clasificación que dice para cada paciente si está en esa situación o no. Una vida media mayor que un umbral determinado, que el examen. En el caso de factores de riesgo, como la concentración de medicamento, que está por arriba de determinado umbral, eso también hay que etiquetarlo de esa manera. Algunas de estas etiquetas pueden salir directamente de los datos. Por ejemplo, si una máxima concentración de cada individuo está dada en esos datos que tenemos, y el umbral ese, fijan ustedes, por ejemplo, entonces es simplemente acomodar los datos y marcar cuál está por arriba o está por abajo. Si quieres algo que tiene que ser manual, con esa información marcamos si está por arriba o está por abajo. Si es manual, obviamente da mucho trabajo, pero hay que ver. Entonces, en resumen, y esto me pareció que era interesante,
las dos áreas, o los dos tipos de algoritmos, tienen similitudes y diferencias. En cuanto a los conjuntos, con la aprendizaje automático tenemos que hacer saber qué análisis queremos hacer a priori y preparar los datos para eso, ¿no? Intentar aplicar esos modelos que ustedes ya conocen sin saber a priori qué es lo que van a estar buscando. Después de eso, en cuanto a los modelos, el aprendizaje automático se basan en los datos, o sea, esperamos que provengan los datos y muchas veces tenemos posibilidad de acceder a herramientas que son muy eficientes para hacerlo. Entonces, no es un costo muy grande si se quisiera adicionar a cualquiera de los estudios que ustedes hacen, porque se hacen relativamente rápido, hay muchas herramientas disponibles, libres y gratuitas, que uno podría aprovechar esto sí o sí, bueno, si no lo estoy usando, lo uso. En el caso de los modelos farmacométricos, hay todo ese trabajo de elegir el modelo, pensando que después se ocupa, ¿no? Entonces no hay muy automático ni tampoco es muy eficiente. Entonces, capaz que las dos cosas se puede hacer ese mix, es decir, con esto apoyo bastante para que el uso sea más eficiente. Nunca va a sustituirlo. Bastante claro. Y después, si bien había un ejemplo donde se trataba de predecir enfermedades y demás, me parece que el detalle de los detalles que llegan no tiene nada que ver con lo que puede hacer con la aprendizaje. Como son informaciones que después se pueden meter o acortar el camino de desarrollo de un modelo. Sí, acortar o mejorar mucho los tiempos, por ejemplo, mejorar ese que decían de tema de modelos con alta incertidumbre. Nosotros ya dijimos las variables correctas, eso debería disminuir desde el principio, ¿no? A ver, bueno, lo que estuvimos hablando de los modelos de aprendizaje automático son entrenados para contestar a determinada pregunta, a determinado análisis, y en el caso de ustedes hacen simulaciones que les permiten ver otras cosas. Por eso es que son complementarios, ¿no? Parece que está clarísimo. De mi parte no tengo nada más. Hay